Existen videojuegos que aparentemente suelen lucir inofensivos o incluso aptos para todo público, pero que en el fondo pueden esconderse secretos oscuros que, en la mayoría de sus juegos al principio pueden no verse reflejados, pero a medida que avanza la travesía, los escenarios pueden volverse oscuros y retorcidos, hasta tal punto de convertirse en otro tipo de videojuego al que uno tenía previsto. Dreaming Mary es probablemente uno de los juegos laterales más lindos que existen, con una vibra de cuento de hadas muy encantadora. Los jugadores toman el control de Mary, una chica a la que le encanta soñar, y un día se encuentra en un lugar de ensueño, lleno de personajes que la tratan como una vieja amiga. Por más lindo que parezca el juego, oculta una realidad mucho más oscura en la que vive Mary, con sus amigos mostrando sus verdaderos colores a medida que avanza el juego. El sueño de Mary rápidamente se convierte en una pesadilla, y Mary debe enfrentar sus miedos para escapar de los horrores presentes en su propia mente. Los jugadores pueden elegir cómo guiar a Mary a través de su sueño, hasta uno de varios finales diferentes. Guadalajara and the Great Blue Sea es un juego de fantasía que profundiza en algunos temas maduros y horribles. Es un juego de RPG Maker que cuenta la historia de Guadalajara, una bruja que regresa a su casa y la encuentra asediada por la guerra. Aunque un viejo amigo le advierte que se mantenga alejada, ella decide intentar proteger su hogar. Lo que sigue incluye horribles actos de violencia, escenas llenas de sangre y horror corporal, mientras Guadalajara intenta proteger y reclamar su hogar. El desarrollador ofrece una recomendación de edad de al menos 15 años, aunque especifica que 18 o más pueden ser más adecuados para el público. Irisu Syndrome es un juego de rompecabezas gratuito de RPG Maker, en el que el jugador tiene que lanzar pequeños cuadrados blancos para juntar formas del mismo color para ganar puntos. Si las formas llegan a la parte inferior de la pantalla antes de que el jugador las golpee, entonces el jugador perderá salud y tendrá que ganar más puntos para recuperarla. Aunque el juego parece ser un lindo juego de rompecabezas protagonizado por una conejita anime, el jugador descubre lentamente que el juego en realidad trata sobre los posibles asesinatos de 3 estudiantes universitarios. Cada vez que el jugador falla, se agregan nuevos archivos del juego y se modifican otros, por lo que el jugador tendrá que revisar constantemente la carpeta del juego en su computadora. Aunque este juego japonés nunca fue traducido oficialmente, existe una traducción de fan al inglés. Eversion presenta a los jugadores una historia muy familiar. Hay una princesa que necesita ser rescatada y un colorido héroe listo para viajar por las tierras para rescatarla. Cuando alcanzan un obstáculo insuperable, los jugadores pueden usar un poder llamado Eversion para cambiar el diseño del nivel y avanzar. Sin embargo, cada vez que el jugador usa esta habilidad, el mundo que lo rodea se vuelve cada vez menos caprichoso y en cambio es reemplazado por imágenes de pesadilla e inquietantes que no pertenecen a una tierra tan colorida, con globos oculares, monstruos y escenarios oscuros. El juego se inspiró en parte en citas de H.P. Lovecraft, como por ejemplo, sonidos, posiblemente musicales, que se escuchan en la noche desde otros mundos o reinos de ser. Existe una tendencia notable a poner niños inocentes y cabezones en situaciones horribles. El tamaño de la cabeza puede ser lo que les brinde las mejores posibilidades de supervivencia, pero es una necesidad absoluta en el juego independiente de dibujos animados que es Bull Boy. Juegas como el personaje del mismo nombre que vive una vida sencilla pero feliz, en una pequeña casa con su abuelo. Las cosas rápidamente van mal cuando aparece una pesadilla retorcida que basa su forma en uno de los juguetes del niño, y se lleva al abuelo para intentar apagar su luz. Depende de ti guiar a Bull Boy a través de este juego de aventuras de apuntar y hacer clic, mientras usa su cabeza para iluminar la oscuridad. Pasea por los inquietantes pasillos para recolectar elementos y encontrar objetos que pueden ahuyentar la pesadilla. Creado por Eidos Games, conocido por crear la serie de juegos de terror de pixeles Fate, The Unholy Trinity. Summer Night es un juego de terror de estilo retro inspirado en los juegos LCD de Tiger Electronics. El juego fue creado para Dread X Collection, que era un juego de terror de Itch.io, donde los creadores tenían que crear su propio PT dentro de una semana. En este juego el jugador controla a un protagonista anónimo, mientras corre por su patio trasero, recolecta setas y evita a los monos. Pero este sencillo juego resulta no ser tan sencillo, cuando empiezan a suceder cosas espeluznantes, como 100 pies que salen del ojo de la luna, o una figura sombría que aparece en el fondo.
Omori es un juego de rol que sigue a un joven llamado Sonny, que intenta navegar la vida en el mundo real, así como la vida en un mundo de sueños en el que es alguien llamado Omori. El juego presenta ilustraciones encantadoras y un sistema de combate único que incorpora emociones. Fue aclamado por la crítica tras su lanzamiento, y aclamado como un juego de rol brillante que pertenece a clásicos como Airborne y Undertale. En Omori están ocurriendo muchas más cosas de las que los jugadores pueden pensar inicialmente. La trama es oscura y compleja, una contradicción directa con el hermoso y feliz mundo de los sueños. Los jugadores que disfrutan de un buen juego de rol deberían tener en sus manos Omori. A menudo conocido como el sucesor espiritual del Doki Doki Literature Club, Cooking Companions es también una horrible odisea envuelta en el paquete de un simulador de citas. El personaje del jugador se encuentra en una cabaña en medio del bosque con 4 amigos, cuando quedan atrapados por una intensa lluvia e inundaciones. Las amistades se construyen a medida que las raciones disminuyen, pero hay mucho más que un canibalismo predecible esperando detrás de la cursi fachada de Cooking Companions. Incluso los alimentos parlantes de dibujos animados, los chompetes, esconden un horrible secreto debajo de sus alegres sonrisas. The Open House es un juego de terror de Itch.io, en el que el jugador debe ser un probador de un nuevo simulador de puertas abiertas de Northtree Real Estate. Utilizando una interfaz de apuntar y hacer clic, el jugador explora una de las casas disponibles de la empresa, y el agente virtual ofrece comentarios sobre cada una de las habitaciones. Pero si el jugador encuentra 3 objetos extraños, se encontrará en una aventura de terror en primera persona dentro de esta casa aparentemente inocua. Si bien es posible que el jugador no encuentre la casa de sus sueños, los demonios ciertamente encontrarán el alma de sus sueños. Little Inferno es un juego corto parecido a un rompecabezas, en el que los jugadores reciben una chimenea de entretenimiento Little Inferno, que es literalmente una chimenea donde los jugadores pueden quemar cosas. Parece ser un juego inofensivo, en el que los jugadores queman elementos para ganar más dinero y comprar más elementos para quemar. Tiene muchos logros y permite a los jugadores quemar elementos en combinación. Sin embargo, hay una historia en juego en Little Inferno. Pronto los jugadores comenzarán a recibir cartas misteriosas de una persona extraña. Eso, en combinación con las cartas cada vez más preocupantes del vecino de al lado, hace de Little Inferno una experiencia sorprendentemente intensa, que dejará a los jugadores con una profunda sensación de presentimiento. La felicidad es difícil de alcanzar y algo que puedes darte a ti mismo, pero no siempre es fácil. A veces puedes sentir envidia de los niños para quienes la felicidad parece ser algo natural, pero este no es el caso del niño de Happy Game. Al principio el juego parece bastante inofensivo e incluso un poco dulce cuando ves a un niño jugando felizmente en su habitación. Esto toma un giro siniestro cuando el niño se va a la cama y una pesadilla parece tomar forma a su alrededor. Roba objetos queridos e incluso una mascota querida en su mundo de oscuridad y horror. El niño no tiene más remedio que entrar en el reino mismo y ver todas las cosas que ama y disfruta tomar nuevas formas retorcidas que provocarán la desaparición del plebe. Al igual que Omori, Ip es un juego de terror independiente de arriba hacia abajo creado con el motor RPG Maker, pero mientras Omori se inclina por completo por la mecánica de los juegos de rol, Ip es más un juego de terror y supervivencia de la vieja escuela. Juegas como una joven que está atrapada en una espeluznante galería de arte después del anochecer, y tu único método para sobrevivir es evitar enemigos y resolver acertijos. Su estética es colorida y cursi al estilo de la vieja escuela, como un juego de Game Boy Advance perdido hace mucho tiempo, pero su apariencia exterior solo hace que su atmósfera espeluznante y sus horripilantes enemigos sean más inquietantes. Para mucha gente hay pocas cosas más gratificantes que tener una mascota, ya sea peluda, escamosa o emplumada. Los dueños de mascotas forman vínculos emocionales profundos con sus animales. El juego Ken Your Pet permite a los jugadores desarrollar un dulce vínculo con su propio pollito. Los jugadores cuidan y aman a sus polluelos vistiéndolos, alimentándolos e incluso jugando juegos divertidos con ellos. Pero este juego aparentemente saludable se vuelve aterrador tan pronto como los jugadores hacen clic en una determinada opción. El juego es corto, pero el efecto que deja es duradero.
Si quieres algo un poco inusualmente aterrador en el género de plataformas, Battle Block Tether es una joya maravillosa y subestimada. El juego en sí implica que tu personaje queda atrapado en una isla de gatos humanoides, quienes te someten a varias carreras de obstáculos como parte de su entretenimiento. El principal elemento aterrador a través de las escenas y la historia del juego es Hattie Hattington, un querido amigo que parece volverse dolorido y monstruoso mientras te manipula con lágrimas que brotan de sus ojos. A medida que avanza el juego, la cantidad de miedo que este juego puede generarte es absolutamente notable. Otra entrada con un estilo visual y de juego único, Fran Bow, es un adorable juego de aventuras de apuntar y hacer clic, que rápidamente muestra su lado siniestro. Fran Bow es una joven ingresada en un asilo, debido al trauma de haber presenciado el asesinato de sus padres. En el asilo, Fran Bow recibe medicamentos que convierten el ambiente en un infierno de pesadilla. Los jugadores deben alternar entre el mundo inducido por las píldoras y el mundo normal para resolver acertijos y navegar por esa extraña trama. Sin embargo, la narrativa es realmente gratificante, y a diferencia de la mayoría de las entradas, el juego parece volverse más ligero y fantástico cuanto más jugadores superan el horror. Inspirado en los juegos de entretenimiento educativo de los 90s, como Sonic Schoolhouse, Baldi's Basics in Education and Learning es un juego de terror creado para Meta Game Jam. En este juego, el jugador visita su escuela para recolectar 7 cuadernos, pero se encuentra con Baldi, quien lo obliga a responder preguntas de matemáticas mientras consigue los cuadernos. Dado que Baldi pierde los estribos fácilmente, el jugador debe resolver las preguntas correctamente o estarán en peligro. Sin embargo, eventualmente el jugador encuentra una pregunta imposible en los conceptos básicos de Baldi, por lo que inevitablemente enoja a Baldi. Ahora deben huir de él sin dejar de encontrar los cuadernos y evitar a los otros amigos de Baldi. Lo que se pensó que sería un juego educativo como cualquier otro se convertiría en una pesadilla. La razón por la que las instalaciones de tratamiento y bienestar son lugares tan fantásticos para las historias de terror es porque su naturaleza es bajar la guardia. Cuando esto sucede, cualquier cosa puede venir hacia ti y no siempre estarás preparado, como es el caso de Smile for Me. Terminaste en una instalación llamada Habitat, donde la gente viene cuando no está contenta. Caminarás y conocerás a otros invitados para descubrir por qué no están contentos, mientras estás bajo la atenta vigilancia del inquietante Dr. Abby. Si no sigues las reglas de las instalaciones, rápidamente te encontrarás en peligro, así que siempre ten un camino despejado de regreso a tu habitación. El colorido estilo recortado puede animarte mientras intentas animar a los distintos personajes y descubrir la oscuridad del hábitat. Spooky's Jumpscare Mansion, también conocida como Spooky's House of Junkers, es algo que muchos jugadores podrían pensar que es una parodia de los juegos de terror en la superficie. Todos los monstruos son figuras de cartón de adorables manchas sonrientes que te harán sentir como si estuvieras pasando sustos divertidos mientras recorres este corredor de laberintos arcade. A medida que avanzas, esto se vuelve cada vez menos cierto a medida que te encuentras con algunos monstruos reales que se adaptan a las diferentes áreas del edificio a medida que exploras. Eventualmente encontrarás criaturas mucho más reales y vividas que cualquiera de los recortes de cartón que encontrarás al principio del juego, y rápidamente pasará de una parodia de terror a una experiencia de terror genuina. Cualquiera que sea fanático de Animal Crossing puede disfrutar de este juego independiente si quiere algo un poco más vivido. Este adorable juego de píxeles coloca a los jugadores en un pequeño y pintoresco asentamiento llamado Animal Village, donde se les anima a explorar la aldea, específicamente el pozo ubicado en el centro, y a hablar con los aldeanos que son todos animales parlantes, todos excepto el hombre con cabeza de pájaro, a quienes los aldeanos consideran poco confiable. A medida que avanza el juego, su estado de ánimo cambia a algo mucho más oscuro, mientras los jugadores exploran habitaciones oscuras salpicadas de sangre y hablan con personajes extraños y espeluznantes. También reciben un arma con munición limitada, así que haz que cada disparo cuente. Basado en los juegos de aventuras de apuntar y hacer clic de los 90s, A Day in the Park es un breve juego de terror gratuito sobre un hombre llamado Lou que acaba de mudarse a Lisboa, Portugal. Poco después de mudarse allí, conoce a una mujer llamada Catarina en un bar y rápidamente se enamora de ella esa noche, y los dos personajes acuerdan encontrarse en el parque favorito de Catarina al día siguiente. Pero una vez que llega al parque, algo parece andar mal y no puede encontrar a Catarina. Todo esto se vuelve especialmente difícil porque Lou no habla portugués, pero decide esperar a Catarina y finalmente se arrepiente.
Corpse Party es un survival horror que se diferencia de clásicos como Resident Evil y Silent Hill por su simpático elenco de personajes y su ambientación infantil. Sin embargo, aquellos que profundicen en el mundo de Corpse Party descubrirán rápidamente que el mundo infantil no hace nada para disminuir el horror, sino que amplifica el efecto de las experiencias verdaderamente aterradoras. La mayoría de los personajes de Corpse Party son morros con un estilo artístico tipo chibi, y el juego se desarrolla principalmente en una escuela de dimensión alternativa, pero no se puede negar que el juego trata con contenido muy maduro y sangre severa, y en general es bastante traumático. A primera vista, Error número 53 parece ser un juego de rol de aventuras medieval promedio, con gráficos decentes y música relajante, sin indicios de que algo espeluznante se esconda debajo de la superficie del juego. Un rey envía al jugador una misión para evitar que un villano llamado Jack, junto con sus secuaces, roben el oro de la aldea. Es una misión bastante simple, y a lo largo del camino, las cosas parecen perfectamente normales, hasta que ya no lo son. Lo que parece un juego inofensivo se convierte rápidamente en una apasionante saga de terror, en un abrir y cerrar de ojos, con un estilo visual que es maravillosamente más brillante que cualquier experiencia de terror que exista. El juego es corto, pero definitivamente no es uno que los jugadores que se asustan fácilmente querrán completar por la noche. Años antes del lanzamiento de Doki Doki Literature Club, en 2017, el conocido desarrollador japonés Nitroplus lanzó un simulador de citas de terror titulado You and Me and Her A Love Story en 2013. El juego sigue a un chico de secundaria llamado Shinichi, que está frustrado con su aburrida vida actual, demostrando que no forma parte de ningún club, a pesar de haber puesto su nombre en el club de novelas románticas. Pero después de conocer a una joven llamada Aoi, su vida cambia. Shinichi desarrolla una amistad con Aoi y reviva su relación con su amiga de la infancia Miyuki, lo que lleva al jugador a poder tener un romance con Miyuki. Después de completar su ruta, el jugador finalmente puede intentar enamorar a Aoi también, pero Miyuki no quiere dejarlo ir. A diferencia del enfoque de Doki Doki Literature Club, en cómo se pasan por alto los personajes secundarios, esta novela visual se centra en cómo los jugadores prueban múltiples rutas en un simulador de citas, que se vuelve cada vez más siniestro a medida que avance la trama. Desde un juego bastante antiguo hasta uno completamente nuevo, Bramble es un juego independiente que se ganó mucho amor gracias a su hermosa historia y sus imágenes, y a las muchas muertes sangrientas que enfrentó su protagonista. Basada en el folclore sueco, sigue un niño llamado Oli, que intenta rescatar a su hermana mayor Lillemor del bosque. Su oscura fantasía de terror recuerda historias como los cuentos de hadas de los Grimm, que está impregnada de la cultura sueca. El juego es innegablemente adorable, incluso algunos de los enemigos tienen un diseño sorprendente, pero su destrucción de la inocencia infantil y las muertes brutales lo sitúan firmemente en el lindo género de terror. La serie Little Nightmares encaja perfectamente en el lindo género de terror. A pesar de sus adorables protagonistas, ambos juegos de Little Nightmares ofrecen experiencias aterradoras. La serie pretende sumergir a los jugadores en las pesadillas de los niños, y lo hace con un éxito escalofriante. Juega mucho con la perspectiva, y hace un gran trabajo al hacer que los jugadores se sientan absolutamente pequeños, mientras exploran este vasto e impecable mundo. Al igual que Inside y Limbo, logra contar una historia increíblemente compleja sin una sola palabra, y es sin duda una obra maestra del lindo género de terror. Si los jugadores no han experimentado esta serie antes, ahora es el momento perfecto para intentarlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de terror? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.